Bien, empezamos pues con la primera conferencia del doctor Héctor Uroz Rodríguez, que nos va a hablar sobre trazos de sexualidad y fecundidad en la iconografía ibérica. Siempre hemos procurado dar un abanico de toda la antigüedad, las diferentes culturas mediterráneas, y esta pues es la ibérica, y continuaremos a lo largo de las conferencias en este abanico de las diferentes culturas en el tema que nos ocupa este año. El doctor Uroz es doctor por la Universidad de Alicante, tanto en su licenciatura como en su doctorado tuvo el premio extraordinario. Es profesor del área de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, y su investigación se ha centrado en la arqueología ibérica y romana, la romanización y la religión y la iconografía. Es codirector de un ambicioso y gran proyecto que es la excavación y puesta en valor del yacimiento de Levisosa, uno de los grandes yacimientos que tenemos en España, y también ha participado en excavaciones como en Pompeya, en la villa de Plinio Joven, en Tuscis, o la Alcudia de Elche. Es por tanto, un gran conocedor del tema que nos va a exponer, del que tiene varias publicaciones al respecto. Nada más. Todo para ti. Muchas gracias, Arturo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por venir hoy aquí a escucharnos en vez de ir a la playa, en un día tan caluroso como lo que está haciendo esta semana. Por supuesto, yo quisiera agradecer a la organización el haberme invitado por segunda vez a este ya tradicional curso de Benicarló. La anterior vez fue justamente hace 10 años. Cuando te invitan por segunda vez al mismo sitio, pues siempre es una satisfacción doble, ¿no? Yo hoy no vengo a hablar de sexualidad, de la sexualidad de los íberos, ya me gustaría. Digo ya me gustaría no porque me interese especialmente el tema en términos históricos, el de la sexualidad en el mundo ibérico, que tampoco es que me interese especialmente, sino porque básicamente eso querría decir que contamos, que tendríamos un grado de conocimiento muy elevado y con matices sobre la sociedad ibérica, y es algo que no tenemos, ¿no? Porque en base a las fuentes que nosotros tenemos sobre el mundo ibérico no es posible. Lo que yo vengo a hacer hoy es básicamente exprimir esas fuentes, que son exclusivamente fuentes materiales, destacando aquellas pues, que pueden tener algún tipo de relación con la sexualidad de los iberos, pero sobre todo en su vertiente de fecundidad, ¿de acuerdo? Y en estrecha relación con el mundo aristocrático. Hablo, por supuesto, fundamentalmente de imágenes, de iconografía, y hablo de fecundidad, desde el punto de vista de la procreación, desde el punto de vista de la justificación del poder. No hablo de erotismo, porque adelanto, y esto ya hago spoiler, que no se conocen en el mundo ibérico, y dudo que algún día aparezcan, aunque quién sabe, imágenes eróticas de sexo como recreación, como sí hay en otros momentos de la cultura clásica. Ni evidentemente existe un Ovidio, ni existe un Marcial o un Juvenal de donde extraer información o citas literarias en este sentido. Y me refiero tanto a imágenes de producción ibérica como a imágenes importadas que hayan sido encontradas en contextos ibéricos. A diferencia, por ejemplo, del mundo etrusco, aquí un ejemplo, de entre las producciones áticas, de cerámica ática recuperada en el mundo ibérico, se echa en falta esas imágenes sexuales explícitas, típicas del simposio,
típicas del simposio de un contexto determinado del simposio que sí se han recuperado, insisto, por ejemplo, en territorio etrusco, en tumbas etruscas. Pero olvidaos de esto en el mundo ibérico. No me refiero al simposio, sino a la plasmación iconográfica de este tipo de imágenes que evidentemente están en relación con unos usos y unas costumbres en ese ámbito, y ya se hablará de algo de esto estos días por otros colegas, sino de su uso, del uso de estas imágenes en esos mismos ambientes. No se puede negar, por no caer en argumento ex silentio, pero desde luego no se han encontrado en ámbito aristocrático ibérico, más allá de los típicos casos de temática dionisíaca, con sátiros, ese tipo de cosas, que sí se han encontrado, sí que se han documentado en contexto funerario ibero. La esencia de las imágenes que conocemos en el mundo ibérico, encontradas en necrópolis, encontradas en lugares de culto y encontradas en tercer lugar en contexto urbano, y que van a constituir esa Wikipedia o ese escaparate fundamental para el conocimiento de la sociedad ibérica, teniendo en cuenta la ausencia de fuentes documentales, nos dirigen por otro camino, ¿no? El universo de la iconografía ibérica lo vamos a poder explotar, lo vamos a poder exprimir en la medida en la que seamos capaces de que entendamos que nos están relatando un universo económico, un universo político, un universo social, cultural. Todas estas cosas, política, religión, economía, cultura, son aspectos indivisibles en sociedades arcaicas, en términos clásicos, en términos antiguos, lo de sociedad arcaica. Insisto, puede ser de forma o no deliberadamente intencionada, porque lo que no nos vamos a poder nunca meter es en las mentes de estas aristocracias ibéricas que demandaban y encargaban estas imágenes. En origen, a través de la escultura del mundo funerario y de los grandes programas monumentales, vamos a ver algunos de ellos enfocados evidentemente a la fecundidad y a la sexualidad: Pozo Moro, Porcuna, El Pajarillo, y más tarde con la pintura vascular, esas cerámicas que también se utilizan en el marco con rituales de comensalidad y donde no vamos a registrar, y por tanto no vamos a hablar de ellas, absolutamente en ningún caso relacionado con la sexualidad, ni uno, entre todo lo recuperado. Evidentemente, como apuntaba antes, toda esta información es una información sesgada, parcial, de entrada, de partida. ¿Por qué? Porque el uso de todo esto, de todas estas imágenes, se limita, se restringe al que tiene el poder, a los que tienen el poder, a las que tienen el poder. Es su instrumento, y a través del cual pues, se diferencia del resto, se identifica como tal, como poderoso, y va a legitimar su poder de cara al resto de la sociedad. Eso es lo que va a haber siempre detrás de cada una de estas imágenes de encargo, ¿de acuerdo? Si ya tenemos eso claro, pues podemos seguir avanzando en qué tipo de información nos van a dar estas imágenes. La imagen ibérica va a surgir de la mano, al compás del desarrollo de una realidad sociopolítica nueva, de rango aristocrático, ligada a una necesidad. Las cosas a nivel político, social, cuando pasamos por evoluciones, como digo yo a los alumnos, evoluciones Pokémon, cuando están bien hechas y bien cerradas es porque responden a una necesidad. Por eso es tan costoso, imposible y contraproducente imponer cambios políticos desde fuera, ¿de acuerdo? Insisto, surgen ligados a una necesidad de justificación de la legitimidad y consolidación de esa nueva clase dirigente, que se va a sustentar ¿en qué? Principalmente en la memoria. ¿Y en la memoria de qué? En la memoria de los antepasados, en la memoria de los mitos, de la mitología, de las hazañas de los antepasados. Aquellos que se lo curraron en el pasado, para que yo ahora
pueda disfrutar, mejor dicho, yo ahora pueda ostentar el poder y tú, vosotros, el resto, podéis disfrutar de todo lo que ello implica. Y en eso se basa buena parte de la iconografía ibérica, junto a la omnipresente fecundidad, fertilidad, que también repercute en el discurso de las élites, ¿no? Toda esa plasmación de la fecundidad, de la fertilidad constante del España va bien, en masculino y en femenino, lo vamos a ver. La mayoría de escenas, exceptuando quizá exceptuando los exvotos, que tienen otros matices, van a transcurrir en un tiempo pasado, en un tiempo fantástico, en un tiempo mitológico, que van a tener un gran significado para estas sociedades ibéricas y que, ojo, y esto es muy importante, no nos van a contar nada o no nos van a contar casi nada sobre la vida cotidiana de los iberos. Cuando veáis lo siento, pues no quiero tampoco, cuando veáis algún catálogo, alguna exposición, algún libro, la vida cotidiana de los iberos, y poner estas imágenes de los vasos de Giria, mal, de inicio. Eso no es la vida cotidiana de los iberos. Los iberos vivían la mayor parte en el campo y de esa gente no sabemos absolutamente nada, porque no deja huella arqueológica, y la arqueología, pese a echar mano de las fuentes primarias, las fuentes arqueológicas que nos llegan 2000 y pico años después también tienen un sesgo, que son aquellas que pueden pervivir tanto tiempo. Ojo con eso. No sé por qué decía esto y al final siempre me lío. Estas escenas que no son de la vida cotidiana siempre se van a concebir bajo la esfera de la religión, bajo la esfera de la fecundidad y sobre todo del mito, decíamos, el mito oligárquico, ¿de acuerdo? Esos dos conceptos, religión y mito aristocrático, en el mundo ibérico son muy difícilmente diferenciables. En el mundo ibérico no vamos a encontrar una imagen aparentemente religiosa que no esconda una intencionalidad política, ni vamos a encontrar una imagen aristocrática que no tenga un trasfondo religioso. En esta charla yo voy a tratar de analizar algunas de las escasísimas piezas de la cultura material ibérica de mayor o menor componente sexual, que van a arrojar luz en este sentido. Muchas de ellas ya parecían incluidas en un trabajo que hice ya hace algunos años a raíz de una exposición. Y en fin, para el análisis de los elementos sexuales subyacentes en esos tres grandes programas iconográficos de la cultura ibérica, voy a seguir naturalmente un orden cronológico. Vamos a empezar, el punto de partida tiene que ser el monumento turriforme de la necrópolis de Pozomoro, en Chinchilla, en Albacete, que se expone en el Museo Arqueológico Nacional, publicado originariamente por Almagro, estudiado y reestudiado hasta la saciedad. Últimamente además está también on fire, otra vez. De hecho, el último trabajo de antes de ayer o del mes pasado del propio Almagro, analizando la base del monumento. Hay diversos estudios en marcha. En fin, se trata de un monumento que es una reconstrucción, más o menos, con más o menos aciertos y desaciertos, con más o menos discusión o debate, de la que lo importante son esos relieves. Son unos relieves que lo componen y que van a actuar de alguna manera como unas viñetas de un cómic. Unas viñetas de un cómic que nos está contando pues, una historia de hazañas, de hazañas míticas y de divinidades, ¿no? Antes de entrar en la pieza en cuestión, que es esta de aquí, voy a hacer una precisión de datación y factura del monumento, porque estamos hablando de la representación sexual más explícita de todas las halladas hasta ahora en el mundo ibérico, en contexto ibérico, y quizá de alguna manera podría podría, digamos, hacernos pensar en torno a determinados conceptos y afirmaciones que antes he hecho, que no, pues entrar un poco en conflicto, en contradicción con lo que he dicho antes. Porque no es que Pozomoro no sea una producción ibérica, que no lo es, bajo ningún concepto, sino que ni siquiera seguramente es coetánea al mundo ibérico, porque la datación de en torno al 500
a.C., que se estableció muy bien por el ajuar que se encontró en su momento, la cerámica ática con esa escena de sátiros persiguiendo a Ménede, del ambiente dionisíaco, que sí es muy frecuente, bueno, muy frecuente tampoco, pero sí se encuentra en el contexto ibérico, la vajilla de bronce suritálica o etrusca, pues está estableciendo una fecha en la que el régulo ibero va a ser allí, o el príncipe ibero, o régulo, mejor dicho, ibero, va a ser allí enterrado, reciclando todo ese aparato iconográfico para su tumba. Pero lo que sabemos es que, a partir de diversos estudios, que estos relieves se produjeron seguramente en torno a la segunda mitad del siglo VII a.C., producción, periodo orientalizante, pues quizá fruto de un taller itinerante, pero vamos, en contexto de tradición o directamente de factura sirio-hitita. Todo ello iría pues en sintonía con ese lingote chipriota, sobre el que se ha también centrado las últimas investigaciones, que es el símbolo orientalizante del poder regio, que es sobre el que se erigió la torre, ¿no? Y esos leones que están custodiando la torre, ¿no? Esos leones que son también los que custodian la torre y que son, ¿no?, de alguna manera los 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos que me la guardan, pues los 4 leones, ¿no?, que aparecen custodiando esa torre del príncipe. La transcripción definitiva, yo creo, más detallada la dio en su momento ya el profesor López Pardo, en una monografía que es ejemplar, y evidentemente no vamos a entrar en ello. Vamos al relieve en cuestión. El relieve en cuestión, fabricado en piedra caliza como el resto, tiene unos 85 centímetros de diámetro en origen, tubo en origen, porque le falta, como veis, la parte superior, la parte de las cabezas. Posee discierne sexual entre un varón, que me aparece por la izquierda, con el miembro en erección, y otro personaje a la derecha al que abraza, que lo recibe con la túnica descubierta, participando activamente. Este hecho, el mayor tamaño, infinitamente o proporcionalmente a mayor tamaño de la figura, le confiere ese estatus divino a la figura de la derecha. Es identificado con una diosa que aparece o que aparecería en otros relieves del monumento, ¿de acuerdo? La divinidad femenina. El encuentro se ha dicho que podía transcurrir en el templo, como podría sugerir esa presunta columna que está detrás de los pies, que apenas se vislumbra o se conserva detrás del varón, o bien se trata del tronco del árbol sagrado, del árbol de la vida, que había sido conquistado por justamente el héroe en esa hazaña, junto a otra hazaña, la hazaña de la monomaquia o la zoomaquia, también heroica de ese varón mítico que aparece en otro relieve. Ricardo Olmos ya puso de relieve en su momento que la representación del acto sexual, la función engendradora, actúan de alguna manera como un recuerdo del pensamiento, una fusión del pensamiento mediterráneo, son la memoria de la élite. El falo es transmisor de vida, la semilla, como vamos a ver enseguida a propósito de Porcuna, pues va a ser la raíz, el origen del linaje familiar y también la justificación del poder. Por eso es tan importante siempre esa línea sanguínea. Otra cosa sería a través de cómo se transmite, si vía patrilineal o matrilineal, pero eso es otra historia. La escena se ha interpretado, por lo tanto, como una hierogamia, un motivo bien conocido en el mundo mediterráneo que se asocia a mitos de la realeza, como modelo, como justificación de la élite, de la aristocracia. Esa relación hierogámica es la que se va a suponer dentro de esa mitología de que ha producido esos relieves entre Astarte, Asteria, entre comillas, la codorniz, y Melkart, que es el origen de lo que nosotros luego, la mayor parte de gente conoce como Heracles, Hércules, pero hay antes un Melkart que un Heracles, con toda la parafernalia de Heracles.
y que contaba con una fiesta anual que era la Egersis, que hacía relación o referencia a su resurrección, generada justamente por esa hierogamia. Era el matrimonio sagrado, era el símbolo de la renovación vital en todas sus facetas, y consecuentemente esto era como las votaciones en época de Franco, ¿no? Que era de alguna manera sancionar lo que por derecho divino ya se tenía, y era la renovación del poder de la clase dirigente, que tenía una serie de rituales y por lo tanto una explicación divina, mitológica, religiosa, que daban de alguna manera, le daba un contexto, ¿no? Y todo esto ligado a su veneración en los ciclos de fertilidad agraria. Son sociedades, nunca lo olvidemos, por mucho que hablemos de sociedades guerreras, de mito heroico, estas sociedades son, desde el punto de vista económico y por lo tanto vital, son sociedades agropecuarias. La agricultura y la ganadería es la base por la que se rige absolutamente todos los detalles de la vida, más allá de las cuestiones evidentemente míticas, ideológicas, que forman parte de otra esfera vital, y aquí entra el mito y la hazaña heroica, desde luego, pero todo se rige por ese ciclo de fertilidad agraria y ganadera, y que acabará, por lo tanto, también confiriendo y aportando un carácter ectónico. Luego vamos a ver un poco de esto. Pese a todo, y esto es lo que nos interesa, más allá de que esto sea producción sirio-fenicia, esto fue tuneado, instrumentalizado, reciclado por la primera aristocracia ibérica, como esfuerzo, digamos, aglutinador, como primer esfuerzo del primer rey de la zona, o del primer linaje real de la zona, rey o reina, protagonizado tal vez o asociado a ese monarca, este Herón, en terminología helena, el monumento heroico del héroe fundador, en torno al cual se va a establecer la necrópolis, se va a establecer el culto, ¿de acuerdo? Pozo Moro va a monumentalizar, va a recuperar, y no sabemos si va a traducir, no tenemos ni idea, un complejo iconográfico con muchos matices, en los que yo no he entrado, hay multitud de relieves, de una anterior tradición orientalizante, que no vamos a saber hasta qué punto era exactamente igual, leído igual que en ambiente fenicio, pero esto, ahora que estamos aquí en este contexto, esto pasa que no entienda a la sociedad o la clientela de esta élite lo que ahí aparece, no es algo necesariamente negativo para el fin que persigue. O sea, la misa en latín, hasta el Concilio Vaticano II, la gente llega un momento en que evidentemente no la entiende. Pero esa era también parte de la gracia. ¿Por qué? Porque era el sacerdote el que conocía también un poco el secreto y el lenguaje a la hora de relacionarse con la divinidad. Y eso es algo privativo, en este caso, de la élite, que es quien conoce el lenguaje y la relación. Por eso tiene esa relación privilegiada con la divinidad. En eso se basa una monarquía de derecho, digamos, por así decirlo, divino, de raíz orientalizante. Y por primera vez se va a trasladar a una iconografía principesca, grande, algo que hasta ese momento en el mundo orientalizante, de lo que conocemos en el contexto de la península ibérica y de islas, estaba de alguna manera enfocado a objetos de pequeño tamaño. Joyas, marfiles, tejidos, textiles, aunque no los hemos conservado, eran un poco el lienzo sobre el que se plasmaba esta ideología. Esto es el primer gran monumento a gran escala que tenemos reflejando toda esta, en contexto local, toda esta iconografía. Esa relación privilegiada con la divinidad, esas peripecias y hazañas del antepasado mítico van a justificar la situación del presente, sea cual sea el momento en el cual esto sucede, sea cual sea la manera en la que esto lo traducen o lo transcriben, ¿de acuerdo? Y esto, esa divinidad dinástica de tipo masculino, fundadora de la estirpe, que parte de un héroe, que es Melkart Heracles, que es quien se le ocurra, ojo con esto, es un principio activo. La hazaña que va
Desde el primer momento va a ir evolucionando este héroe como los Pokémon, hasta que ya en su última evolución, apoteosis, y pasa a formar parte de los dioses. Se lo han currado, en origen. Esto es con lo que hacen entroncar los lazos familiares. Y luego tenemos la divinidad, la diosa de la fecundación, que es un objeto, elemento pasivo. Y ojo, porque aquí está la raíz, y no en el mundo ibérico, porque en el mundo ibérico tenemos muchas dudas sobre esto del origen del patriarcado. Pero aquí sí que hay elementos, evidentemente, dentro de esa tradición orientalizante que están fijando, digamos, esas dos esferas. El elemento heroico activo y el elemento fecundador de la divinidad, que está por encima, ¿de acuerdo?, pero que es un elemento, por así decirlo, pasivo, que se identifica en este caso con la Astarte fenicia. Ni que decir tiene que en el panorama de iconografía ibérica no se van a dar paralelos de esto, ni mucho menos, ni siquiera en esta pieza el vaso plástico de artes plásticas, ¿no? Como una vez dije en una entrevista, el vaso plástico del Divisor, me dijeron, ¿de plástico? ¿De los iberos? El vaso plástico figurado de la diosa y del príncipe ibero, porque a veces, últimamente, en algún trabajo he visto, también un poco por sincretizar, se ha referido a esta pieza como una hierogami. Con esta pieza vamos a hacer un salto en el tiempo, ¿vale? No vamos a hacer un salto en el tiempo, pero no vamos a hacer un salto en el espacio, porque vamos a estar muy cerquita de Pozomoro, muy cerquita de Chinchilla, muy cerquita de la antigua Saltigui, y es Libisosa, que antes la citaba Arturo. Es una pieza que, curiosamente, no sé si está Arturo por ahí, no acaba de salir, nos apareció en 2013, justo en el contexto de mi anterior charla aquí, en el que, no sé si fue en mi ausencia, no se lo perdonaré jamás, Carmena, y apareció en una estancia, en un lugar de culto de tipo gentilicio. No voy a entrar, evidentemente, en detalles con esto, pero apareció una especie de sacristía junto a otros vasos rituales, en torno a un pollete de mampuesto, que es la única estructura interna de todo ese gran complejo de culto que nos ha aparecido, ¿de acuerdo? Y que además tenemos muy bien datado entre principios del siglo II, entre el 200 y el último tercio del mismo siglo, gracias a la aparición de una numerosísima, y me quedo corto, vajilla de barniz negro, que parece más un hallazgo de un pecio que de un contexto, en fin, de yacimiento urbano. Gracias a eso hemos podido datar muy bien el inicio, ¿no?, y el final, que es un edificio además demolido con anterioridad al resto del poblado, como parece fruto de algún tipo de escarmiento, una demolición selectiva, de acuerdo, un espacio muy importante, evidentemente, para un linaje, para una aristocracia que seguramente en ese momento, no seguramente no, la que gobernaba en ese momento, y donde allí, de alguna manera, realizaban todos sus rituales de comensalidad, de rendir culto a los antepasados, etc. Y eso es muy importante para entender lo que significa esa pieza y otras cosas que allí aparecen. Vamos a la pieza. La pieza es un vaso plástico antropomorfo, de unos 22 centímetros de altura, que estaba destinado, por sus propias características propias, a libaciones. A libaciones de aceites perfumados u otros fluidos. Hay aquí estudios recientes que hablan sobre esto, que en lo formal constituye casi una extravagancia entre las terracotas de la protohistoria de la península ibérica, y que va a servir al mismo tiempo pues como vaso ritual en sí mismo, es un vaso para ritual, y como lienzo, como soporte en bulto redondo, para plasmar esa memoria histórica, aristocrática que veíamos antes. Lo que pasa es que en el otro extremo, ahora hemos ido de un extremo a otro cronológico, luego vamos a ir otra vez al centro bueno, vamos a seguir con el siglo V, pero ahora estamos en el siglo II, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos un momento en ella, decía. Es una obra ibérica que fusiona, que remite a diversas fuentes, a diversas tradiciones, a diversos lenguajes, que va a ofrecer de alguna manera un producto, entre comillas, lo del producto, que es al mismo tiempo
inédito, pero también genuino. Es algo así como pasó en su momento con la primera Guerra de las Galaxias, que parecía algo muy nuevo, muy diferente, pero que era un pastiche de un montón de cosas que se ensamblaban en aquel momento. También parece un Oscar de Hollywood, ¿verdad? Tiene justamente el mismo tamaño, pero en fin, vamos a dejar la tontería. Nos encontramos en una pieza que reinterpreta, es una reinterpretación ibérica de un vaso plástico que tiene una base inspirada, con un diseño inspirado claramente en un Gutus Pixide, a partir del cual se va a desarrollar la figura antropomorfa principal, y tiene esa base una cabecita, interpretamos que de lobo, donde debería ir el pitorro, pero el pitorro no está ahí. Pero aún así, como están interpretando de alguna manera el Gutus Pixide, la salida del líquido está en otra parte de la pieza, evidentemente. Pero está en la parte superior porque así se rellena, y una vez se rellena hasta arriba, pues ya sale por la parte superior, en la parte lateral que vamos a ver ahora. Pero esa base de la Gutus Pixide, de alguna manera se respeta el pitorro original, aunque aquí no tiene esa funcionalidad, ¿de acuerdo? Y se cambia la imagen del lobo o del Heracles con Leantea por el lobo, que tiene un significado muy potente en la sociedad protohistórica y desde luego en el mundo ibérico. Decía, el líquido, ¿por dónde sale? El líquido, bueno, se introduce por la cabeza, como pasa con la dama de galera. La dama de galera es la versión bien hecha de este concepto. La dama de galera entra por la cabeza y sale por los pechos, emana por los pechos. Aquí pues lo hicieron en el último momento, o de alguna manera le hicieron el agujerito en el costado, pero bueno, tiene la misma funcionalidad, de alguna manera, en ese orificio. Estamos, en primer lugar, por supuesto, y ante todo, ante una epifanía, una aparición divina. La diosa está surgiendo de la tierra, es el concepto que decía antes de ectónico, es ectónica. Es infraterrenal, nace del Gutus, está naciendo de ese Gutus Pixide, queriendo representar posiblemente lo que está sucediendo cuando se usa el objeto, que es que se aparece la divinidad, que se entra en contacto con la divinidad. ¿De acuerdo? Es un ejercicio metalingüístico. Remite también, por su forma, a las figuritas de terracota de larga tradición fenicio-púnica, y sobre todo a ese tipo iconográfico acampanado, podríamos decir, de alas plegadas, que representan las terracotas de la diosa Tanit. Bueno, yo diré Tanit hasta que muera, Stinit, la transcripción buena y última, pero yo no lo aprendí con Tanit. Esto es como lo de antes de Cristo y después de Cristo, y lo de antes de nuestra era y después de nuestra era. A mí me sale antes de Cristo y después de Cristo, no es una cosa que me puedo evitar. Y que nos encontramos en la pintura cerámica ilicitana con ese motivo cruciforme, muy parangronable al que preside la túnica talar de nuestra diosa, que tenéis ahí. No quiero tocar con el ratón por si muevo algo, pero vamos, yo creo que se ve más o menos bien. También esos dientes de lobo, conocidos como dientes de lobo, que es esa pintura en forma de sierra, y luego esa superposición vertical de triángulos que tenéis ahí, que tiene un paralelo directo en composiciones que separan las escenas de una crátera, de la crátera de la Monomaquia, que es el vaso clave de la iconografía ibérica de Libisosa, del mismo yacimiento que produjo esta diosa, que produjo ese vaso, y la tinaja de las aves, que aquí no he traído la foto, pero también tiene la misma digamos, dinámica de división de la escena, ¿de acuerdo? Las mejillas de la diosa se enfatizan. Bueno, no he dicho que porque es una diosa, evidentemente, porque tiene la túnica talar, está abierta pretendidamente para que enseñe el pecho, ¿de acuerdo? Si esto lo he dicho, es tan evidente que no tampoco lo he significado. Decía, esos arreboles recuerdan a algunos ánodoi, algunas epifanías de la pintura vascular de la Alcudia de Elche. El vaso le conocía como Pepona o Tonta del Bote. A la gente más mayor no hace falta que le explique. Bueno, si más o menos en la media edad entendéis todo lo que es la Tonta del Bote, Nina Morgan y la Pepona, ¿no? Que es como se bautizó en su momento a esta pieza. Y la línea en realidad que aparece esbozada, la veis ahí en
torno al rostro de la diosa seguramente nos está marcando una máscara. Y esa trenza que aparece en Rueda, yo creo que es una trenza, sobre la cabeza remite a la muy reciente aparición de una pieza en el Cerro de los Santos, este hallazgo de las excavaciones de Ramallo de los últimos años, donde se ha interpretado como una corona. Fijaos, estamos en el mismo ecosistema, para entendernos. También participa de esa vertiente mascariforme, apotropaica, que infunde terror o respeto o miedo, la Epifanía Divina de cuerpo entero de la cueva Santuario de la Nariz en Fortuna, en Salchite Moratalla, en Murcia, que aparece aquí en relación con lobos o gallináceos, animales que aparecieron justamente los gallináceos junto a la diosa en la misma sacristía, la diosa de Limsosa, la misma sacristía. Ojo con esto, hay un trabajo en el que hablo de esto con mucho detenimiento, si a alguien le interesa, publicado en Sagunto en 2018, sobre todo la relación del mundo del gallo, y aquí cómo puede hablar y cómo puede relacionarse con el mito de la diosa. No voy a entrar en ello. Pero en todo caso, una parte fundamental del mensaje viene ¿de dónde? De ese segundo personaje, o diríamos personajillo. Ese segundo personajillo que aparece vuelto hacia la divinidad, que aparece elevado sobre lo que creo, en primera persona, porque así lo publiqué, lo interpreté en su momento, lo que creo que debe ser una especie de escabel o de pollete. ¿Os acordáis del pollete que hemos visto en el propio lugar de culto donde apareció la diosa al lado? Que está señalando el rango, está elevado o está subido a esa tarima señalando el rango. Esto de la tarima en la que, bueno, no, esto no es bien porque estamos en otro contexto, pero como la tarima de alguna manera que suelen tener los lugares de exposición oral, y que está introduciendo este personaje los brazos, ¿veis? Ya los tiene dentro del cuerpo de la diosa, ¿vale? La desnudez, el hecho de que no se le marque el sexo, está de espaldas. Esto es una elección. Y la diferencia exagerada de tamaño, muy exagerada. ¿Os acordáis de Pozo Moro? Una cosita así. Esto es así. Es lo que a mí me dieron la clave, la lectura iconográfica, de interpretarlo como una inmadurez, como un infante. Está en la primera evolución Pokémon, acaba de salir del cascarón. Toda la línea de hazañas del ciclo del héroe. No se trata de una actividad nutricia, porque si quieres una actividad nutricia lo representas como en el vaso de la serreta, amamantando o mamando, ¿vale? Tampoco es una hierogamia. Si quieres una hierogamia, marcas el sexo, aunque puedes decir, no, bueno, pero en el mundo ibérico, no, en el mundo ibérico. La diosa lo que hace es sancionar el acceso al poder del príncipe, del infante, en un momento pretérito, el del tiempo del fundador del linaje. Y aquí hablo del príncipe en genérico. Evidentemente, la interpretación me induce a pensar en el príncipe como la primera hazaña del héroe en masculino, pero insisto, hablo del príncipe en genérico. Esto va más allá de la tutela. Aquí hay un contacto directo, y ese contacto directo es un privilegio y forma parte de la hazaña y de la relación privilegiada con la divinidad de la élite. Es un rito de paso, de juventud, del príncipe fundador del linaje, en su propia evolución, insisto, Pokémon, en el que se evidencia esa relación privilegiada con la divinidad desde el origen, que es el germen, y que es renovable. ¿Os acordáis del concepto de la fiesta de la Gersis? Es renovable o es recreable en la medida o en tanto en cuanto se va a usar el vaso ritual en contexto del lugar de culto gentilicio por estas élites, que son las consideradas descendientes de estos príncipes y princesas. Y se conmemora así el relato. Se conmemora el relato y se justifica el orden del presente. ¿De acuerdo? El relato es la clave, el relato, el mito. En esa misma sacristía del edificio, compartiendo espacios, se halló una tinajilla con desfile funerario,
No sé si Arturo estaba por ahí detrás. Dando aquí yo una conferencia de 2013, el 20 de julio, dije, acaba de salir una cosa en Libisosa mientras yo estoy aquí. Y no lo perdonaré jamás no haber estado presente cuando salió. Ahí está Arturo. Que decía Arturo que en 2013, dando la charla de 2013, me acabo de acordar que dije, acaba de salir una cosa en Libisosa mientras yo estoy aquí dando la charla, que me la han pasado. Yo no tenía WhatsApp, aunque existía el WhatsApp, me lo pasaban por SMS con imagen en los móviles aquellos de Concha, que era el primer fragmento de este vaso de aquí, del vaso de los jinetes, que estamos a punto ahora de publicar, digamos, la publicación extensa, aunque ya apareció en diversas publicaciones. Y apareció el primer fragmento, justo en la sacristía. La semana siguiente aparecería la diosa, que me pilló a mí haciendo un trámite con Hacienda. Hacienda no te lo permitiré jamás, no te lo perdonaré jamás. Era de esos viajes de ida y vuelta, pues yo me perdí la extracción justo cuando volví ya estaba la pieza sacada. Bueno, fue el hallazgo de la primera pieza del puzzle de este vaso que hemos reconstruido casi entero, ¿vale? Esto apareció justo en la misma instancia, bueno, en la misma instancia no, al lado de la diosa, estaba en la misma sacristía. Y es el final del relato, el último episodio de ese relato, del ciclo heroico, es la apoteosis. Es la apoteosis, es el desfile funerario, es el desfile funerario con, digamos, el linaje de jinetes, de caballeros, y el caballo sin enjaezar, desmontado, que es el que está simbolizando el difunto en su tránsito al más allá. El desfile funerario es el inicio y el final del ciclo. Todo en esa sacristía donde se guardaban los vasos rituales para realizar, digamos, los ritos de comensalidad, de acuerdo, en ese contexto. Por lo tanto, este vaso de la diosa, el príncipe, que se ha alguna vez aludido como hierogamia y que no lo es, por lo menos no exactamente, no es un objeto aislado, es una pieza más de un puzzle que se compone de diversos vasos figurados como parte de un programa iconográfico de autoexaltación que no es sincrónico, no es contemporáneo, no es que se fabrique todo en el mismo momento, sino a lo largo de varias generaciones, por lo menos de un siglo y pico, pero que va a actuar como referente. Es de esa estrategia que decía antes, que va a incluir diversos destellos, ¿no?, del relato, del legendario, ¿no?, un epicentro en el héroe fundador del linaje aristocrático, la divinidad femenina que sanciona todo eso, a veces de forma directa, como hemos visto en el vaso de la diosa, o a veces de forma indirecta, con símbolos de la diosa, etcétera, con esa imagen siempre de fecundidad, de fertilidad, de la vegetación, aludiendo al ciclo de agrario, etcétera, 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 y del que se cimenta esa memoria del grupo oligárquico que va a ostentar el poder. Desde el origen, insisto, hasta la apoteosis del linaje. Y es eso lo que va a justificar el mantenimiento de esa posición, además, y aquí un nuevo elemento que no vamos a ver en el resto del discurso. Aquí ya está Roma con un pie, literalmente está Roma, el ejército, gestionando excedentes, con impuestos, porque el oppidum de Libisosa, esa aristocracia que regenta ese oppidum desde la Segunda Guerra Púnica, desde la conquista romana, sigue manteniendo su poder, sigue manteniendo su estatus, pero con ese régimen de deditio en el que, bueno, en fin, Roma dice, vale, tú manténme a la gente ocupada, callada y produciendo, tú sigues manteniendo tu situación privilegiada en tu oppidum, pero tú me das una parte de la cosecha o me pagas impuestos en función de lo que se produzca, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora la aristocracia ibérica ya no tiene que justificar su poder o el mantenimiento de su poder solo ante quien está por debajo de la pirámide, sino también mirando hacia arriba. Y por eso es ahora, digamos, otra vez la explosión en estas cerámicas, pinturas vasculares, que no por casualidad tienen su explosión o eclosión en el contexto de la conquista romana, que están utilizando
esa tradición mediterránea del ciclo heroico, etcétera, etcétera, para intentar justificar, ¿no?, que tienen un linaje o que descienden de un linaje muy antiguo, basado en esa serie de mitos, de hazañas heroicas, etcétera, etcétera. Pues bien, volviendo a los programas escultóricos, existen otras manifestaciones de tipo fálico, aunque individuales, a diferencia de lo visto en Pozo Moro. Y aquí tenemos un fragmento del fragmento. Estas culturas de Porcuna, del yacimiento de Cerrillo Blanco, de la antigua Ipolca, luego Oulco, es una escultura de poco menos de 1 metro. Se puede, y recomiendo visitarla todavía tal y como está, bueno, todavía tal y como está no, porque luego se expondrá de otra manera en el Museo Ibero de Jaén, todavía está en el Museo Provincial de Jaén, que está enfrente, y la manera en la que están expuestas están sin vitrina, entonces tú puedes todavía hacer fotos, ya que tienes el móvil, puedes hacer fotos por muchos sitios de las esculturas que se aparecen escondidas, y es una manera muy interactiva y muy interesante de visitar el conjunto. Evidentemente no se toca y todo ese tipo de cosas, ya ustedes saben. Y muestra a un personaje que tiene un gran miembro, tamaño, en fin, ya cada esto ya depende de cada uno, que está masturbándose, ¿de acuerdo? Si lo observamos desde la óptica griega, trazando una línea directa y una línea fácil y sencilla del paralelo cultural, que es la manera en la que muchas veces leemos la iconografía ibérica, y no debe ser así, pues podemos decir, venga, esto es un sátiro, que está haciendo algo que es antisocial, que es estar ahí pues masturbándose pues, en el público, en el bosque, donde esté el sátiro, ¿no? Que es algo que además sí que se conoce en contexto ibérico, aunque bueno, algunas de estas piezas, de las cráteras, que la colección del marqués de no sé qué, en realidad nunca sabemos muy bien de dónde ha venido, tampoco es necesariamente algo que se ha encontrado en contexto peninsular, pero bueno, esa es otra historia y lo dejamos para otra ocasión. Evidentemente la cosa es mucho más compleja que esto, y no es así como se ha interpretado esa escultura de Porcuna. La opción sátiro, de hecho, se descartó desde un primer momento. ¿Por qué? Porque esa imagen, viéndola en su contexto, y su contexto es este. Su contexto es el conjunto, bueno, seguramente el conjunto monumental más importante de la escultura ibérica, junto con el que vamos a ver ahora, el de Pajarillo. Lo que pasa es que el Pajarillo es mucho más reducido, o sea, es una escena, esas son muchas escenas, y junto con el de mucho más fragmentario conjunto escultórico de Elche, de la Alcudia, y no me refiero a la dama, sino a los fragmentos de motivos heroicos, de damas, de diosas que han aparecido ahí. Esto es el top. Esto es lo más parecido al mausoleo de Halicarnaso que tenemos en el mundo ibérico. Es un monumento del que conocemos decenas de esculturas hechas en arenisca, destruidas aposta, adrede, en cerca de 1500 fragmentos. 1500 fragmentos. Con una cronología que parece haberse fijado por cuestiones estilísticas en la segunda mitad del siglo V, y en cuyo estilo pues se ha visto influencia jonia, o directamente una obra ibera, pero que reinterpreta el estilo, la tradición o el ideal tardo arcaico severo. Esto ya es un debate ya muy específico. Se asocia, o la asociación a un edificio es muy incierta, porque se hallaron en 1975, los años 70 son, digamos, el boom, o con ellos empiezan el boom de los hallazgos ibéricos contemporáneos, Pozo Moro, Porcuna, la Dama de Baza, en fin, excavar un montón de necrópolis ya con metodología. Coincide además con por así decirlo, el desarrollo de la metodología científica moderna en la arqueología, ¿no? Y es también muy interesante en este sentido. Hay muchos elementos, se aparecieron como diversos elementos arquitectónicos
Muy interesante esto porque los elementos arquitectónicos siempre se han dejado un poco de lado. Hay ahora mismo una tesis en desarrollo de Jesús Robles de la Universidad Autónoma muy interesante porque está estudiando todos esos elementos arquitectónicos. Y no, Morcuna, y hay todos hablando aquí del hombre que se masturba, de la grifomaquia, no sé qué, y luego hay una serie de elementos ahí de las cornisas que van, digamos, del edificio que albergaba todo esto, que se ha dejado siempre un poco más de lado, ¿no? En los estudios sobre el mundo ibérico. No siempre, hay estudios desde siempre de otras... En fin, yo recuerdo los estudios, por ejemplo, de la actual nueva directora del Museo Arqueológico Nacional, de Isabel Izquierdo Peraile, que hizo en su momento sobre este tema, etcétera, etcétera. Pero bueno, decía, se produjo el hallazgo en una zanja fuera de contexto, o sea, el monumento se destruyó, se le hizo una especie de damnatio, en términos latinos, y se metió todo. Se depositó en una zanja, o sea, se rompió, se deterioró, pero también se ocultó ritualmente, en una zanja de una antigua necrópolis del siglo VII antes de Cristo, mucho anterior al propio momento en el que se estaba desarrollando, se produjo ese monumento. O sea, se fue, de alguna manera, se despedazó y se enterró junto a los antepasados que había enterrados en la necrópolis, los más antiguos que había enterrados en la necrópolis, que era justamente a los que de alguna manera, de forma ideal o idílica, se hacía alusión en este monumento. No sé si me explico. Porque claro, este monumento alude a un momento pretérito, anterior, pasado. Esto es mitología ibera. Es mitología ibera. Se ha reconstruido, esta es la última reconstrucción que se ha hecho como una tarta de boda, así en varios pisos. Hay también, digamos, opiniones en contra de la reconstrucción porque todas las piezas tienen la misma escala. Dicen, bueno, si se hubiera hecho a diversos pisos, las piezas hubiese esculturas más grandes o con otra perspectiva, que son las que se colocarían arriba del todo, para que la visión del que aparece por ahí fuera no estuviera muy distorsionada. Pero bueno, esto ya es un debate que de momento hay esta reconstrucción que tiene también, y de alguna manera también nos explica o nos ayuda a explicar el monumento o el conjunto, se hace una idea, algo más real que explicándolo o enseñándolo así, ¿no? Bien. Y esto es de alguna manera la representación en viñetas, en un cómic, historiada del poder, de la asunción del poder del grupo familiar que gobierna en el Oppidum, en el poblado de Obulco, de Ipolca. Es la expresión plástica, de artes plásticas, del territorio del Oppidum, del espacio aristocrático, y de cómo se conquistó el poder, y de cómo se conquistó incluso el orden natural. Vamos a hablar un poquito de esto, lo bueno de estas charlas que tenemos tiempo, pues no voy un poco con la... Normalmente cuando explico estas cosas voy aturullado con el tiempo, pues prefiero, esto es una delicia poder aquí que te dejen hablar tanto. Lo siento también por ustedes porque están tragando aquí todas mis neuras. Aquí tenemos representada la hazaña de los orígenes. Primero con algunos elementos como el sometimiento de los animales salvajes. Con la ambigüedad, porque yo aquí no puedo decir, no tengo argumentos, ni creo que nadie tenga argumentos para decirme si esto es una figura femenina o masculina. Por lo tanto, se queda con déspotes o podnia-déspotes o déspotes-podnia, ceron, o señor o señora de los animales, que es la metáfora del neolítico, de la ganadería, de la domesticación animal. Es la manera de representar de alguna manera dentro del ciclo heroico mediterráneo la domesticación. ¿Vale? Esto aparece. Insisto, sin elementos que indican que seguramente por tamaño divinidad, túnica, larga ancestro divinidad y poco más elementos. Luego ahí, la última vez que estuve viendo la pieza fue hace poco, fue en septiembre, me puse así, porque ahora todavía se puede poner así, le haces fotos, le metes el móvil así por debajo de las faldas, a ver si luego van por esto, por una razón que vamos a ver luego. Es importante mirar debajo de la falda para ver si hay en estas esculturas hay genitales o no hay genitales. Si hay genitales ya sabemos lo que es. Y si no se ve abultamiento, pues fijaos ahí una rotura, no se ve abultamiento. Dicen, no se ve abultamiento masculino y algo, bueno, tampoco es necesariamente. En fin, ya me entendéis. Si estuviera la túnica abierta, como hemos visto en el caso de Livi Sosa, con los pechos viéndose, pues ya lo tenemos claro, no es el caso, ¿vale?
Tenemos representada dirían la gente paideia, pero como aquí seguramente hay algún docente de clásicas, la pedía, cada vez que se dice paideia muere un gatito, ¿verdad? La formación iniciática de los jóvenes aristócratas, representada pues, en sus dos facetas, en sus dos variantes. La palestra, que es lo que puede hacer la élite, de hecho, todavía a día de hoy, no, ya vamos todos, los que quieren, vamos al gimnasio, vamos, que esto es una cosa que siempre puede buscar su lugar, pero normalmente el que más tiempo puede pasar en el gimnasio, o la mayor parte de tiempo pasa en el gimnasio, es el que tiene el Mercedes esperando en el parque. Decía la palestra y la caza que es otro, la caza como elemento de recreación, que también es otro, hasta el mundo postindustrial o neoliberal, en el que hace creer a la sociedad que tú tienes los mismos privilegios que la élite y por lo tanto la caza ya la pudo hacer cualquiera y todo el mundo se iba de caza, en época del boom inmobiliario, y eso ya lo hacía todo el mundo. Pues antes de eso la caza era también un elemento bastante restrictivo, y bueno, ya en el momento en que todo el mundo ya puede cazar perdices, que es en el siglo XX, pues ya te vas a cazar elefantes, que no solo puede hacer el rey, ¿verdad? Y al final siempre encuentras un elemento que te distingue de los demás, Pero bueno, insisto, la caza, la palestra, elementos de la pedía del joven aristócrata del mundo más clásico arcaico, o las hazañas de los adultos, que son dos: la zoomaquia, la lucha contra la bestia mítica, el cuerpo a cuerpo, para ganarse la primera evolución Pokémon. O el primer, no sé si aquí hay alguien aquí que le guste mucho los videojuegos, pero los videojuegos estos de plataformas, que empiezas como el Super Mario, empieza Super Mario chiquitín, y hasta que no pasas una primera pantalla y matas a un el malo de la última pantalla, pues no te dan algún tipo de gadget nuevo, de widget, o aumenta de tamaño. Pues esto es lo mismo que le pasó a Heracles Melkart antes con el león de Nemea, que es la primera pantalla, que es la bestia salvaje a la que tú te enfrentas sin nada, así cuerpo a cuerpo. Y entonces cuando te pasas la bestia, pues te cae la leonte, te cae aquí pues una super fuerza, se te multiplica la fuerza, ¿no? Como el malo de Superman cada vez que lo matan, que no me acuerdo del nombre. Bueno, en fin, cada vez se le multiplica la fuerza. Y esta es la hazaña, la grifomaquia. Fijaos, aquí metiéndole la mano directamente en las fauces. Esto vale tanto para un grifo como para un león, que estamos en ese también un animal mítico, un león en el mundo, en contexto ibérico de esta época, de esta cronología, lo han visto las mismas veces que un grifo, o sea, ninguna. Es un elemento también que se asocia con el poder, etcétera, etcétera. Y por otro lado, por supuesto, está la guerra. La guerra, que es un hecho histórico mitificado aquí, que es la Ilíada, ¿vale? Que es un hecho histórico mitificado, es un mito de los orígenes, que de alguna manera justifica, en realidad la Ilíada que está justificando para la sociedad griega arcaica, la colonización de Asia Menor, que además es culpa de que ahí nace uno de los primeros mitos. Bueno, el primero que es que el mundo griego es el origen de los grandes, bueno, el origen no, pero es, digamos, quien con más matices elabora los orígenes del patriarcado y la misoginia, ¿no? Porque era todo por una culpa de una mujer muy bella, ¿no? Que se encadena todo aquello, ¿no? Pandora también antes, etcétera, etcétera. La lucha en la guerra, que de por sí ya es digna de mención. Fijaos que la Ilíada lo importante no es ganar, no es quien ganó, es participar. De hecho, un imperio como Roma va a basar el mito de sus orígenes en un perdedor. De hecho, sabéis que la Eneida de Virgilio, que se construye a través de una serie de mitos anteriores en época de Augusto para justificar que Augusto sea, digamos, el nuevo monarca, cuando en realidad es cuando ellos hacen ver que es el que restauró la república, pero es de alguna manera restaurar una monarquía, lo hace descender a través de que lo había inventado ya un poco Julio César con el tema de Venus o los cesarianos, la gens Julia, a través de la Eneida, y la Eneida es el spin-off de la Ilíada. Coges a un personaje absolutamente random, esto es un secundario, porque gracias a lo cual te puedes inventarlo todo, pero como es secundario, lo puedes deconstruir y añadirle todo lo que quieras, que sale huyendo, ¿no? con los estandartes
Troya, ¿no? Y a partir de ahí, pues ese ya era digno de... O sea, descender de Eneas era dignísimo, y eso que tuvo que salir por patas, y llevándose a su padre, ¿verdad? Ese es el símbolo de la pietas, pero eso sí dejó a la mujer así, como el chiste, como el vídeo ese que sale, da el susto y sale el tío corriendo ahí y empujando a la novia para que la come el monstruo. Pues un poco es lo que hizo Eneas saliendo de Troya, pero esto se ha grabado. Volvemos. Lo que significa la guerra, la plasmación de la guerra. ¿Y cómo se produce ese enfrentamiento? Cuerpo a cuerpo. Es una monomaquia. Es el combate heroico, aristocrático, la lucha heroica, que es uno contra uno. Es el mejor de los tuyos contra el mejor de los míos. Ahí aparecen todos, pero dicen, bueno, el mejor de los tuyos. ¿Y quién es el mejor de cada ejército? El príncipe. Claro. Que es el heredero. O sea, ahí tienes cierras el ciclo de la justificación del poder, ¿vale? En el caso del invasor de Aquiles tiene otras connotaciones, pero digamos de los troyanos ya sabéis quién es mi tocayo. Y también tenemos representados los antepasados míticos de ese linaje, que son estos personajes que se representan con túnica larga. Túnica larga, a ver, aquí estamos un poco hablando del código iconográfico, ¿vale? Pequeño tamaño humano, gran tamaño divinidad. Tamaño normal, humano, si estás semidesnudo, héroe. Si estás vestido de la cabeza a los pies, eres hombre adulto o mujer adulta. Si se representa en relación con escenas heroicas, aquí estamos hablando evidentemente de personajes adultos que son los antepasados. De hecho, hay uno de ellos, que no sé si se ve bien, bueno, y la pantalla no se va a ver. El de la izquierda del todo tiene aquí una serpiente, como un animalillo que le está surgiendo de aquí. La serpiente es un elemento identificado como otros animales que se meten por debajo de la tierra con los orígenes del lugar, son los que viven dentro. También está el conejo, el jabalí, son animales que tienen esa función ectónica y que por lo tanto su asociación de alguna manera está aludiendo a la autoctonía del que se representan asociados con ello. Y luego, evidentemente, en vista de todo esto, tenemos al personaje desnudo que se está masturbando y que se ha relacionado justamente con mitos de autoctonía, con mitos de fundación de ese varón mítico que, como señaló creo que también Decaldo Olmos en su momento, posee pues esa fecundidad inagotable, ¿de acuerdo?, que está derramando el semen sobre la tierra, sobre el territorio, de la que va a surgir el linaje que va a asumir el poder del territorio a través de una divinidad, bueno, con el nacimiento a través de la espuma del mar, esto ya lo sabéis. La exaltación de los genitales masculinos como manifestación aristocrática y heroica los tenemos también de forma menos obvia. Esto es lo que hablaba antes de meter el móvil por debajo de las faldas, de las esculturas, que es una cosa que hay que hacer siempre para estudiarla. Este es el héroe del pajarillo. El pajarillo se conoce menos que lo de Porcuna, pero yo creo que también se conoce ya. Es el héroe de ese conjunto, de ese herón, de ese santuario heroico como Porcuna, en el que aquí se va a narrar en una sola imagen. Aquí hay una viñeta, o hay una foto fija. Aquí, en vez de existir diversas flashes, diversas viñetas del cómic, tenemos una sola imagen que nos está representando un todo. Y nosotros tenemos que deconstruir los elementos de esa imagen para saber qué mito o qué historia nos está contando. Es un poco lo que sucede con la pintura vascular, que también tenemos solo una imagen. Entonces tenemos que una o dos. Si tiene dos caras o si tiene una que se desarrolla a lo largo de toda la tira. Aquí tenemos que hacerlo a través de una imagen. Pues tenemos esto está también en Jaén, en Huelma, y ahora se expone en la exposición temporal en el Museo Ibero de Jaén, un museo que tiene la mejor construcción que yo he visto nunca de un museo. Está hecho de la mejor manera posible, es el mejor museo desde el punto de vista estructural que yo he visto. Pude ver, me enseñaron los almacenes, me enseñaron todas las cosas que no ve la gente, almacenes y tal. De verdad no es una auténtica maravilla. Ahora ya parece que tienen el proyecto museológico ya definitivo porque ahora tienen algunas de estas piezas en exposición temporal todavía, y la manera en que me explicaron que lo que querían representarlo digamos exponerlo, mejor dicho, es brutal. Pero en alto, y además en alto de tal manera que se le puedan ver
las partes nobles nunca literalmente en este caso, al héroe del pajarillo, porque es muy interesante para evidentemente interpretar muchas cosas. Pues siguiendo, para cerrar un poco el círculo, por eso hablo del pajarillo, de los tres grandes programas escultóricos, dejando a un lado evidentemente lo de la Alcudia de Elche, que haré alusión en algunos momentos. Dicen que, bueno, no tiene rostro, hay un trocito, si se va a ver en la exposición, que se conoce muy poco, tiene la parte de los labios y la nariz, que lo he añadido yo así, seguramente, posiblemente fuera del héroe, de este personaje, porque aquí también se enterró todo y están casi todos los elementos, no están completos, pero no hay un segundo personaje masculino o digamos humano adulto al que le pueda corresponder ese rostro. El otro personaje, como vamos a ver ahora, es muy maduro y no le puede corresponder. Digamos que yo creo que sin problemas podemos decir que ese trozo de cara es del héroe. Vale. Aquí sí que conocemos, estos se fechan a principios del siglo IV a.C., y aquí sí que conocemos las estructuras, se excavaron las estructuras a las que se asocia el grupo escultórico. Es una excavación también contemporánea que se publicó en los 90 de Manuel Molinos, de Teresa Chapa, Arturo Ruiz o el equipo de Jaén con la participación de Teresa Chapa y un gran largo etcétera. Esto es una construcción de más de 80 metros, a cuyos pies pues pasaba el río era el Jandulilla, creo recordar, y tiene una serie de estancias subsidiarias y una necrópolis vinculada a este gran Herón y a este gran santuario heroico. Y aquí se está narrando el momento inmediatamente anterior a la zoomaquia entre el hombre y el lobo mítico. Ambos míticos, se entiende, ¿vale? Esto es el momento justo antes de, como cuando aparece Clint Eastwood, y están uno contra otro, o las películas de John Wayne, o lo que se prefiera. Está a punto de desenfundar. Este es un héroe ibérico que va vestido con túnica corta, igual a héroe, ¿vale? Y cintas cruzadas sobre el pecho. Estas cintas cruzadas con el pecho es otro elemento, otro símbolo, mejor dicho. Héctor habla bien. Atributo asociado al poder en el mundo ibérico. Lo vamos a ver en la pintura vascular ibérica, lo de las cintas cruzadas sobre el pecho. Y otro elemento típico es el cinturón ancho, que veíamos también en Pozo Moro, en Porcuna. De hecho, a veces que lo único que llevan, lo vamos a ver en Exfotos, lo único que llevan, literalmente, en figuras de este tipo es el cinturón, que es como la corona, para entendernos, es lo que le da el rango, y van completamente desnudos. Bueno, aquí va con el manto, veíamos por ahí tumba del siglo XVIII, ¿verdad? A lo bandolero, va enrollado el manto en una mano, como escudo, como cuando vas a hacer pelea de navajazos. Bueno, cuando vas a hacer no, porque no entra dentro de mis perspectivas vitales, pero bueno, cuando se hacían ese tipo de cosas, ¿vale? Y va a desenfundar la falcata. Va a desenfundar la falcata. Evidentemente, este personaje tiene el sexo muy marcado, pero como está pensado para colocarse en alto, era algo que se podía ver desde abajo, que era por donde pasaba, digamos, la gente corriente, el que no estuviera al cargo de subir por las escaleritas y meter ahí toda la movida de ofrendas, ese tipo de cosas que pudieran acompañársele al monumento, ¿de acuerdo? El lobo, bueno, aquí está el héroe, sí, ahí está. Ahí se ve mucho mejor, bueno, no sé si por el tamaño, las cintas cruzadas sobre el pecho. El lobo, decía, de tamaño monstruoso, aunque aquí parece un poco Scooby-Doo, tiene tamaño monstruoso, o sea, proporcionalmente en relación con la figura masculina es bastante más grande. No es un perrete, no es tamaño lobo, es tamaño monstruo, ¿vale? Y está con las orejas. Esto lo contaba Teresa Chapa, bueno, lo cuenta siempre que habla de este monumento del pajarillo, del lobo, como hablando creo que era con un antropólogo colega de allí de su universidad. Al principio, cuando empezaron a enseñar las imágenes
de las zoomorfas parciales, de cuartos terceros se hablaba pues con gente, biólogos, antropólogos, en este caso evidentemente no sé si era biólogo, claro, antropólogo, para identificar animales, ¿no? Es decir, bueno, esto puede ser un felino, tal, y creo que esa persona le dijo, no, esto es claramente la postura que tiene el animal, el cánido aquí, bueno, cánido, la familia, es que está en postura defensiva sabiendo que va a perder, sabiéndose superar. Es como la manifestación de cabeza gacha y orejas y alerta al mismo tiempo, esa manera. Pero aquí de alguna manera se está reflejando el momento inmediatamente anterior a ese duelo, como se quedaba congelada la imagen en los caballeros del Zodíaco, ¿os acordáis? En los dibujos, o en todo Oliver y Benji, que se quedaba la imagen congelada hasta el siguiente episodio. Pero aquí ya se sabe lo que va, cómo va a terminar. Puesto que aquí no tenemos esas viñetas del cómic, aquí tenemos que representar, o como es otro tipo de zoomaquia, porque no es una zoomaquia del tipo 1, como hemos visto contra el grifo, que se representa cuerpo a cuerpo, y es otra zoomaquia del último momento, que es el momento rapiña, del último momento del ciclo heroico. Ya vas armado y el héroe ya tiene todos los gaches posibles, ya está en su última fase. Es el momento de los últimos trabajos, el momento Bueyes de Gerión, que hace de Heracles robando cosas, oyéndose luego, muy gracioso lo hace con los Bueyes de Gerión Hércules, porque los roba para devolverlos, o sea, los roba como regalo, pero luego por el camino salva a los romanos de Caco, que hacía lo mismo con el ganado allí, entonces y le hacen por eso el primer altar, el ara máxima de Hércules en Roma, en vez de que está haciendo lo mismo o que venía él de hacer lo mismo, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. Pues forma parte de esa última etapa del ciclo heroico, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver ahora luego en una imagen. Y luego tenemos un segundo personaje, también masculino, con genitalitos, chiquitín, joven o infantil, que por tamaño y desnudez, cuando el personaje grande desnudo, divinidad, personaje chiquitín desnudo, niño-niña, ¿vale? Eso digamos del punto de vista del código iconográfico. Va a ser salvado por el protagonista, que va a cumplir la misión. Sabemos que la va a cumplir, por los elementos que hemos visto antes. Y en torno a él, al prota, una serie de carnívoros ya domesticados. Son perretes, que acompañarían ya los domesticó. Este ya se pasó el neolítico. O sea, la pantalla del neolítico ya se la pasó. Ya la domesticación ya se produjo, ¿vale? Y eso lo está mostrando justamente los animales que acompañan, que rodean ese espacio del héroe, ¿de acuerdo? Este es el héroe salvador, antepasado directo de esa aristocracia guerrera, que va a librar a la comunidad de la fiera, del monstruo, del caco, a entendernos, en este caso pues un lobo monstruoso, pero evidentemente de una especie muy arraigada en la conciencia popular de una sociedad arcaica. Vuelvo a decir, olvidaos de estos mitos heroicos y guerreros. La sociedad a la que va dirigido esto es sociedad que vive de la agricultura y la ganadería. ¿Y cuál es el máximo oponente o peligro? Lo hablábamos esta mañana, para una sociedad, para alguien que vive de la ganadería, y dice, bueno, los veganos, no. Perdón. Las especies depredadoras, es decir, lobos, zorros, coyotes, etc. ¿De acuerdo? El lobo es el máximo depredador. Pero al mismo tiempo, para una sociedad de ideal guerrero, es también un símbolo y un modelo a imitar, por la manera en la que actúa, por la manera en la que lucha, en manada, en esa guerra de guerrillas, ¿verdad?, asociada a la sociedad protohistórica, el mundo, en este caso ibero, celta peninsular. ¿De acuerdo? Entonces tienen un poco esa doble vertiente, modelo, máximo oponente o máximo peligro. Y por eso es tan importante, como tótem, es una figura totémica para entendernos en esta sociedad ibérica. Bien, aquí, fijaos, una vez liberas de la sociedad a ese monstruo, ¿qué haces? Ocupas ese nuevo espacio.
Esto es una dinámica expansionista. Igual que cuando liberas a Caco, los romanos pueden traspasar esa zona o pasar a otra zona de la Roma arcaica para ir ocupándola, ¿vale? Es una justificación de la adopción de un nuevo territorio. De un nuevo territorio del territorio asociado antiguamente, o no asociado anteriormente a ese oppidum, a ese poblado rector, ¿no? Es, digamos, la justificación de la expansión del poder. Y esto incluye, y se ha constatado arqueológicamente en el territorio de la campiña de Jaén, la articulación de una nueva red de asentamientos estratificados y dependientes de una unidad mayor. Lo tenemos también, por ejemplo, en el mundo de Levante se ha estudiado muy bien, digamos, ópida, que son, digamos, los que están en la cúspide de la pirámide territorial o de los polígonos Thyssen, y luego pequeños poblados fortificados, castela, ¿no? Que dependientes de ese oppidum principal, ¿no? Y son dinámicas que van teniendo lugar a partir del siglo IV, III, y que justamente con la llegada de Roma, es que parece que llega a Roma y aquí están todo el mundo. Antes de Roma llegaron unos tal Bárquidas, ¿no? Conocidos como los Bárquidas, que también que tenían esa dinámica un poco, ¿no? Recuérdese que Roma entra a la península ibérica no por conquistar la península ibérica, sino para tapar la entrada o intentar con manera tostada a su enemigo cartaginés en territorio de control cartaginés. Y luego, como el justificarse en eso con el Tratado del Ebro o lo que sea, es otra historia, pero entran por eso, ¿no? Por eso el primer siglo de la conquista, de la romanización hispana es una improvisación total, porque no saben qué hacer, cómo gestionar todo ese territorio, y por eso todavía tenemos Ópida como el Visosa funcionando perfectamente hasta las guerras sertorianas, primer tercio del siglo I a.C., que eso sí que hace tierra quemada con todo. O sea, a partir de las guerras sertorianas, olvídate tú de encontrar yacimientos ibéricos por ahí en pie. Cierro este paréntesis, que no sé por qué lo estoy contando. Así, por el tema de la conquista y de cuando se anexionan territorios. Siguiendo con esa visión espacial que se proyecta sobre una imagen que es una justificación de una dinámica de expansión territorial política, tenemos ese espacio a conquistar, decía, que es el lobo, ¿verdad? Tenemos los leones que protegen el espacio del oppidum. El oppidum se simboliza con esa torre. El oppidum es esa torre, ¿de acuerdo? Que están los leones protegiendo el acceso, y además sabemos que son de ese acceso porque, fijaos, aquí tenemos los dos, tienen en una de las caras, opuesta a cada uno, el hueco para encajar en el escalón, cada uno en uno de los laterales, ¿de acuerdo? El león, recordad que es el animal como el grifo, el animal de la primera fase de evolución Pokémon del Ego. Una vez domesticado ya forma parte o ya está protegiendo el espacio del poder. ¿Cómo protege el espacio del monumento de Pozomoro que veíamos al principio? Las 4 esquinas, ¿vale? Exactamente lo mismo. Y luego tenemos los grifos, que están protegiendo el espacio del oppidum. Y los grifos ya también domesticados, ¿de acuerdo? Y el lobo está en ese espacio a civilizar. Ojo con este concepto muy interesante, a civilizar por el ego. Es lo que hacen o cómo justifican estas sociedades antiguas, arcaicas, la anexión del nuevo territorio, la civilización. Bien, que se está integrando dentro de lo anterior, que es el territorio mítico dependiente del oppidum. Pero fijaos, el mito, estábamos hablando del principio del siglo IV, el mito va a pervivir durante siglos. Tenemos monedas de Iltiraca. Iltiraca es el topónimo que se ha relacionado con el oppidum del que dependía el santuario del Pajarillo, de la finca del Pajarillo, que es 2 siglos, las monedas son 2 siglos posteriores al monumento. Fijaos que, sabéis que las monedas, en los reversos las monedas antiguas, que son las primeras monedas, se suele representar algo relativo con la tradición o el universo, la leyenda, los mitos del lugar que acuña, y el anverso con la autoridad emisora, que en primer momento es la divinidad. A partir del mundo helenístico será el monarca en la medida en la que es divinidad. Luego tenemos en el mundo romano que será siempre la divinidad, hasta que ya con las guerras civiles empecemos a ver, con la primera imagen
de una persona viva, que es la acuñación de César. Y a partir de ahí, evidentemente, los retratos de los emperadores. Pues mitos o acontecimientos de la leyenda local. Y aquí, fijaos, el elemento que aparece, lo voy a poner más amplio, aunque en los de la última fila no lo van a ver. Tenemos, por eso se representa, no sé si habéis visto en la recreación anterior, se representa el lobo saliendo de los matujos. Justamente porque las monedas de Iltiraca, fijaos, tenemos a ese gran monstruo que es un lobo, con las orejas hacia atrás, saliendo como de la vegetación, que tiene entre sus fauces una figura humana muy chiquitina, muy chiquitina, muy chiquitina, que es evidentemente la figura a salvar, ¿no? Que representa, por así decirlo, la sociedad que el héroe va a salvar, ¿no? De esa, como lo pasaba con Hércules con los romanos y Caco, para civilizar y que vivan todos felices y coman perdices. Una moneda 2 siglos posterior del que se considera Oppidum, rector de toda esta zona. Fijaos que es algo que está en la construcción de la memoria histórica de las élites del lugar, ¿vale? Del héroe que fue a salvar. Los programas, por lo tanto, aquí esta es la imagen que quería enseñar. Los programas de Porcuna y del Pajarillo están revelando dos estadios sociopolíticos diferentes, de un mismo proceso histórico en esa zona, correspondiéndose de alguna manera desde el punto de vista, a ver cómo vamos de tiempo, bien, ¿no? Todavía me queda media horita, ¿no? O sea, me queda, quiero decir que hasta las 2 horas, cumplir las 2 horas, vale. Insisto, de un proceso histórico que desde el punto de vista antropológico y arqueológico, en diversas fases, del ciclo heracleo. Ciclo heracleo en términos heroicos mediterráneos, ¿vale? De la proposición de Bader, Bader, no Bader, no se pronuncia desde el punto de vista anglosajón, que si no suena mal. Esta es la adaptación que ha hecho Arturo Ruiz de todo ello en base a la escultura de los programas jienenses. En Porcuna se va a narrar, o se justificaba, cómo había llegado el poder, o cómo había llegado al poder sobre el territorio el grupo oligárquico. O sea, cómo se había conquistado, cómo había surgido el Oppidum, el primer centro rector. Mientras que en Huelma, en el Pajarillo, ya hablamos de ampliación de fronteras, del control supraterritorial desde el primer centro neurálgico, que era el Oppidum. Decía, el ciclo heracleo, según desde el punto de vista antropológico, según Bader, es la manera en la que la sociedad arcaica va a explicar a sí misma aquello que nosotros nos explicamos durante la Revolución Industrial como paleolítico, neolítico y edad de los metales, ¿no? La manera en la que nosotros denominamos toda esa evolución. Aquí tenemos esas acciones de caza originarias, paleolítico, domesticación, neolítico, y esas acciones de botín de edad de los metales. O sea, si revisamos los 12 trabajos de Heracles, podemos ir encajando en esa evolución los diferentes, que es lo que tiene Bader para construir esta hipótesis, los diferentes estadios. Lo voy a explicar con un pequeño paréntesis. No sé si aquí la gente o habéis visto, o os ha visto, o se ha seguido la serie de Walking Dead. Por ahí tenemos, ¿sabéis la serie de Walking Dead? ¿Alguien la ha visto? Hay gente que dice por sí, sí, no, sí, no. Walking Dead es de alguna manera también el reflejo de toda la historia, la evolución histórica en términos tradicionales de la humanidad. O sea, al principio, la primera de Walking Dead, la primera temporada eso es paleolítico, cazadores recolectores, luego llegan a la granja, a la prisión en neolítico, luego llega el mundo, curiosamente hay una sociedad que se llama Alejandría, es el mundo clásico, luego llega Nigan, el feudalismo, luego se van, digamos, dividiendo los diferentes, incluso los diferentes subgrupos en la aparición de los nacionalismos, estados, etcétera. Luego ya llega el imperialismo, el colonialismo, etcétera, con la última, ¿cómo se llama la última? La Commonwealth, creo que se llama la Commonwealth, no recuerdo muy bien, de las últimas, la última temporada, ¿de acuerdo? Va siguiendo un poco. Es la manera de explicarse o a sí mismo, a nosotros mismos, nuestro pasado. Esto sucede con el ciclo heroico mediterráneo, ¿vale? Bien, ahora vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar brevemente de joyas.
o mejor, de matrices para la fabricación de joyas. Y concretamente a las recuperadas del ajuar de la llamada tumba del Orfebre, o tumba 100, de la necrópolis alicantina de Cabezo Lucero, que se encuentra en la Vega Baja, en guardamar del Segura. Una tumba con una fecha muy similar al santuario que acabamos de ver de Huelma, del Pajarillo, ¿vale? Una fecha muy similar. La tumba, no, la necrópolis va de época arcaica hasta... Y de esta pues publiqué una monografía hace ya algunos años, cuando todavía tenía bastante pelo, y ya ha pasado un tiempo y me voy a centrar en alguna cosita. Bien, las matrices que se recuperaron en esta tumba son 31 en total, están conservadas en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, en el MARC, y son absolutamente excepcionales por los motivos, por las composiciones que tienen en su mayoría de marcada influencia oriental, que presentan en el anverso, y luego se añadirían, esto es la matriz, ¿sabes?, para hacer, digamos, luego con añadidos posteriores, colgantes y pendientes de oro, ¿vale? Para un análisis completo, evidentemente, se nos escapan detalles que son los añadidos posteriores, que se harían con filigrana, en fin, de cómo quedaría la imagen, porque esta es la matriz. Pero bueno, ya bastante tenemos. En función de lo conservado, podemos discernir claramente dos grandes temas, otra vez el tema heroico y el que atañe al universo de la fecundidad, de la fertilidad, de la divinidad femenina. El primero es muy explícito, bastante explícito, y no voy a entrar, aparece la zoomaquia otra vez, aparece el héroe con el león encima de la cabeza, es decir, una reinterpretación de Heracles directamente. Esto es lo que más me suelo, digamos, siempre que saco a colación estas piezas, siempre los hago por esas matrices. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, o de algunas piezas de las que nunca suelo hablar y que justamente son el símbolo de toda esa dinámica de fecundidad y fertilidad, ¿vale? Pero esto es una Wikipedia de la iconografía o de los fundamentos iconográficos religiosos del mundo ibérico arcaico de tradición orientalizante, como es, por otro lado, evidentemente, todo el marco en el que surge el poblado y la necrópolis de Cabezo Lucero, que es una tradición oriental y fenicia brutal, desde Peña Negra en Crevillente, luego evidentemente con Cabezo Pequeño del Estaño y sobre todo la colonia fenicia de las más antiguas, que es también Cabezo Pequeño del Estaño es de más antigua, que es la Fonteta de todo ese entorno, ¿no? Tiene esa explicación. Y al final son seguramente a través de esas poblaciones luego púnicas las que vendría la mayor parte de cerámica ática que se conserva en esas tumbas, pero eso es también otra discusión en la que yo no voy a entrar. Y por supuesto todo esto es, una vez más, el sustento ideológico de la aristocracia ibérica de la zona. Y dentro de ese programa iconográfico hay un par de matrices que de una manera u otra van a entroncar con la fertilidad, pero de forma directa, de forma explícita. Por eso las traigo hoy aquí. Fijaos, estas divinidades, estas matrices troncopiramidales que se dividen en metopas, en las que tenemos imágenes netamente orientales o directamente fenicias, con el tema de la mujer en la ventana, de la prostitución sacra, etcétera, o del ta pateco, y sobre todo me interesa lo que aparece en esa primera metopa, que no sé si se llega a ver bien, que es la cabeza o quizá el arranque, una cara así como de mofletes muy prominentes, con quizá el arranque de una corona de plumas, de un rostro que parece salir de una vagina. Parece salir de una vagina y que sin duda resulta más que relacionable con Bes, algo que no es muy, no sé si se llega a ver por ahí está ahí arriba, por atrás. Bes es un demon, un dios protector por excelencia, que desde sus orígenes va a aparecer o lo encontramos en amuletos usados especialmente para todo el cuidado de todo el proceso de procreación humana, empezando por la protección de la mujer durante el embarazo, para el parto y para el amparo del recién nacido, siempre que fuese evidentemente deseado. Para lo otro ya veremos luego la charla de la colega, el reverso tenebroso de todo eso, de la colega Patricia González, y todo esto con
la identificación original entre el neonato y el horus niño, que acabará adquiriendo pues, en época tolemaica y en época romana propiedades estimulantes de la potencia sexual, etcétera, etcétera. Pero bueno, con la difusión en el ámbito fenicio, que es lo que nos interesa aquí, va a perder un poco el factor fertilidad-fuerza, se va a convertir en un amuleto de protección universal. En fin, lo importante es que la llegada y conocimiento de este personaje en Cabeza de Lucero fuese seguramente Ibiza, y seguramente está enfrente, esa isla que está enfrente de la costa alicantina, y Ibiza es la isla oficialmente y nominalmente protegida por Bes. Y además, monedas de Bes, tenemos alguna moneda de Bes encontrada como ajuares en tumbas de Cabeza de Lucero, es decir, que no es nada arriesgado hablar de establecer esta conexión, ¿vale? No hay tiempo para explicar el resto del programa de las matrices, porque todo esto que acabo de decir queda bastante bien articulado, pero es muy importante subrayar que algunas de las matrices del conjunto de Cabeza de Lucero son justamente en la traslación. ¿Me estoy pasando ya? Ah, vale. Vale, 10 minutitos más y que me quedarían 20, ¿vale? O sea, quedarían hasta las 11:30. Son las matrices para las joyas que lucen las damas justamente encontradas hasta la fecha, las damas escultóricas, ¿de acuerdo? Y gracias a ello sabemos que las de las damas están magnificadas en tamaño. Y esa sobredimensión también nos habla mucho del tema divino. Estos son matrices así, colgante sería un poco más colgante tipo Rosalía, ¿vale? Para entendernos. Entiéndase dama como el arquetipo que usamos para estas tres variables, ¿vale? En los que nos dedicamos al mundo ibérico, y que da mucho juego sobre el rol político-social de la mujer en el mundo ibérico, quizá en una sociedad todavía no estrictamente patriarcal. Y esto es muy importante, pero esto lo dejamos para otro día. Ahora ya, para ir en el último capítulo, que es el de la toréutica, y sin dejar los metales, vamos a ver algunos ejemplos de esbotos, ¿de acuerdo? De un marco cronológico impreciso en la mayor parte de estos esbotos, porque pertenecen a colecciones, en fin, a colecciones que no proceden de excavaciones arqueológicas, ni nada que se parezcan, que últimamente las actuaciones llevadas a cabo en algunos santuarios por el grupo de Jaén, por fin están encontrando exvotos en contexto arqueológico, maravilloso en su contexto de santuario. Pero para empezar vamos a un caso excepcional porque es el único exvoto en el que encontramos, digamos, el miembro viril con dimensiones exageradamente y pretendidamente grandes que han hecho relacionar a esta pieza con, o que se habla de pieza con exvoto priápico, con príapo y tifálico, ¿de acuerdo? De hecho, hay me parece que fue Nicolini quien dijo en su momento, que en su momento que podía ser la pieza incluso romana, es lo menos ibero de lo que vamos a ver también, hay que decirlo, más tardía. Es un varón con túnica corta, ahí lo de la túnica también, el tema de la divinidad, que evidentemente está relacionando la pieza o con claros atributos relacionados con Príapos. No voy a hablar yo aquí de Príapos, seguramente salga la conversación en alguna otra charla a lo largo de la mañana o del día, de la tarde o del día de mañana, mejor dicho. Por supuesto, no quiero decir con esto que un ibero, si es que esto cuadró en un contexto ibérico, viese aquí una imagen del dios Príapo. Quizá un ibero romano sí, o sea, quizá un ibero del siglo I a.C. Sí, pero por eso es importante la datación, y la datación no la sabemos. Pero evidentemente, fijaos, el falo, saldrá en algún momento en alguna charla, el falo fundamentalmente y sobre todo descontextualizado en el mundo romano, porque ahora estamos hablando de contexto romano, tiene un significado profiláctico contra el mal del ojo, contra el fasquín. O sea, no es algo con connotaciones estrictamente ni mucho menos sexuales, sino que va con cero connotaciones eróticas, por así decirlo, ¿vale?
Y esto es muy importante que lo diferenciemos el que acabamos de ver de estos otros. ¿Estos otros qué son? Estos otros son el resto de esbotos desnudos que encontramos en contextos ibéricos, algunos itifálicos, como el que tenéis en el centro, pero desde luego no tienen esa exageración tan divina o tan marcada del que hemos visto anteriormente. Esto sí que es claramente ibérico, ¿de acuerdo? Y aquí sí que se ha relacionado, digamos, la interpretación más extendida que hay es como esa preparación para transmitir los lazos familiares del poder, o en el caso de los que llevan armas, esto es lo que os decía antes, van desnudos completamente, pero llevan el cinturón ancho, que es lo que les da el atributo que les da el rango aristocrático, que esto están realizando seguramente esos ritos de paso, esos ritos de paso de iniciación adolescente al mundo adulto para sancionar su acceso al grupo aristocrático. Pero claro, aquí casi seguramente no hay nada de erótico en estas imágenes, ¿de acuerdo? Nada de erótico. El desnudo parcial es mucho más privativo del ámbito femenino, dejando ver ritualmente algunas partes de la anatomía, el pecho, el sexo, por detrás de la túnica. Es muy interesante porque los esbotos femeninos son mucho más variados y adquieren mucho más matices que los esbotos masculinos en el mundo ibérico, mucho más variados y con muchos más matices, y dan muchísima más información. Lo otro es básicamente los esbotos masculinos, básicamente los acabo de mostrar, desnudos, algunas oferentes, o bien desnudos con armas. El catálogo femenino de la mujer es mucho más amplio. Nos vamos a detener, voy a pasar dos tipos. Uno es, digamos, en esa onda de fecundidad y fertilidad, el de los ejemplos de mujeres gestantes, que se están llevando la mano al pecho y al vientre o al útero. Y también los esbotos de neonatos, ¿vale? Y directamente, en algún caso, incluso la representación de úteros en algunos de estos esbotos. Estos son figuritas que se depositan en el santuario para celebrar el nacimiento de la criatura, pero también para rogar por su buena salud, o sea, porque pasen los primeros compases de vida, que eran, digamos, la muerte súbita de diversas enfermedades en los neonatos tenían lugar hasta hace 4 días, con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Pero también estamos ante el drama de las mujeres gestantes en estas sociedades arcaicas, en estas sociedades antiguas, con dolencias vinculadas con la reproducción, incluso con el periodo, con las complicaciones derivadas del parto y del posparto, y que eran la causa común de muerte tanto en la madre como de la criatura. Insisto, algo de esto veremos luego con la charla de la compañera Patricia González. En otro orden de cosas tenemos algún caso de figuristas que se muestran desnudas con la paloma, que aquí se ha hablado de sacerdotisas o divinidades o incluso hieródulas, ¿no?, al servicio de la diosa de la fecundidad, y no voy a entrar más. Es un tipo que tenemos desde el Timaterio de la Quéjalo, aunque el Timaterio de la Quéjalo no es una obra ibérica, como ya demostró en su momento Javier Jiménez Ávila, ¿vale? Y luego, evidentemente, las más ibéricas. Y esto ya es para terminar, el epílogo. Voy a traer el caso más estrafalario de todos los que podáis ver en contexto ibérico. Y para ello nos vamos a la Turdetania, a Osuna, la antigua Urso en Sevilla, frecuentada por Roma o bien desde la Segunda Guerra Púnica o por lo menos con seguridad desde la Guerra Lusitana, la Guerra de Viriato, y promocionada a Colonia en época de César. Ahí tenéis detrás uno de los fragmentos de la Lex de Usonensis, promulgada por Marco Antonio, parece, ¿no?, siguiendo el expreso deseo de César, pero que se conservan bronces posteriores. Bien, allí se ha recuperado el más tardío. Antes veíamos Pozomoro, veíamos Porcuna, veíamos el Pajarillo, y luego hablaba también del conjunto de la Alcudia de Elche. Pues bien, el conjunto de Osuna es el conjunto más tardío de los conjuntos escultóricos funerarios de tradición ibérica, que
conocidos. Y tenemos dos grandes conjuntos. El conjunto A, de factura más netamente ibera, o de tradición ibérica, y el B, más influenciado por la romanización. Esto dicho mal y pronto, ¿vale? Ambos conjuntos se conservan en el Museo Arqueológico Nacional, aunque todavía queda algún fragmento, creo, en el Louvre, en París. Estos son de las piezas que volvieron con la Dama de Elche con la Segunda Guerra Mundial, de Osuna. Entonces queda todavía algunos. Y otros que aparecieron también en Osuna, pero que no se conservan en el Man este de aquí, se conservan en Sevilla, con la cierva, amamantando, con la palmera, siguiendo un poco, reformulando el esquema ese de tradición de acuñaciones cartaginesas, de tradición púnica. Pero bueno, la pieza que interesa es esta, con la que termino. Es un sillar, también seguramente funerario, depositado también en el Man, aunque nada que ver con lo que acabamos de ver, de la tradición guerrera heroica de Osuna. El relieve pues, muestra dos bustos esquemáticos que se están besando. Es un beso, es el relieve del beso de Osuna, con unos atributos que se han identificado: izquierda masculino, derecha femenino. Yo ahí no voy a entrar, ¿de acuerdo? Pero es un caso único en la iconografía ibérica, que es difícilmente interpretable por sí mismo, de forma exenta, como lo conocemos, o imposible de identificar sin otro contexto, ni siquiera nos vale para interpretar otras obras, ¿no? Le añade más complejidad, más pimienta a todo esto. Se ha dejado caer la posibilidad que fuese pues, una reminiscencia tardía de la hierogamia con la que empezábamos la charla, pero eso no cuadra con el tamaño igualitario de los personajes. Tampoco podemos saber qué hay de mítico, qué hay de familiar en esta escena, ni exactamente a qué momento e influjo de la historia de Urso pertenece. Ese es el momento ya claramente más romano, y por lo tanto, si esto es un modelo helenístico de la despedida de los esposos ante la muerte o alguna cosa de estas. Yo, para terminar, sinceramente no tengo ni la más remota idea de cómo interpretar esta pieza, pero seguramente y sin duda es de las piezas del mundo ibérico que más buen rollo da. Es una pieza que da muy buen rollo y creo que muy bonita para terminar la charla. Así que, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias.